Tenemos la presencia del doctor Juan Carlos Astonitas, ¿sí? Él cuenta con especialidad en periodoncia e implantes, maestría en docencia e investigación, diplomado en implantología oral, egresado de la Universidad San Martín de Porres. Es docente de la Universidad Federico Villarreal, cátedra en implantología oral, docente de la Universidad Roosevelt, segunda especialidad en periodoncia, docente asesor de investigación de la Universidad Ifra Garcilaso de la Vega. Él tocará el tema Sistemas de Implantes GMI de lo simple a lo eficaz. Recibamos un fuerte aplauso al doctor Juan Astonitas. Muchas gracias. No sé si se escucha, ¿cómo somos? No somos un montón. Yo creo que sí se puede escuchar, ¿no? Se escucha con claridad. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a tratar este tema de lo que son los implantes dentales, GMI, ¿no? Son simples de su manejo, pero son eficaces. ¿Sí? ¿Correcto? El tema lo voy a tratar yo, ¿no? Que tengo la especialidad de periodoncia, como dijo la señorita. Tengo una maestría en docencia e investigación, un diplomado en implantología oral, soy egresado de la Universidad San Martín de Porres, soy docente de la cátedra de implantología, ex docente, ¿ya? Porque antiguamente en la Universidad Villarreal los programas eran anuales. Entonces, bueno, yo trabajé ahí y los alumnos del quinto año llevaban el curso de implantología oral, ¿ya? Entonces, durante todo ese año, pues cada uno de los chicos ponía un implante, imagínense, ¿no? O sea, no estaba mal, ¿no? Solamente que con el tiempo la currícula cambió, ¿no? Ha cambiado y ahora son semestrales. Y el curso de implantología lo han puesto dentro de periodoncia, ¿no? Entonces ya no soy docente de ahí. Ya no soy docente de ahí. Y luego fui llamado por la Universidad Roosevelt, ¿no? La de Huancayo, ¿ya? Para enseñar la cátedra de periodoncia. La cátedra de periodoncia, pero estoy enseñando investigación, ¿no? Además de eso, soy docente de investigación, ¿no? De asesoría de investigación de la Universidad Garcilaso, ¿no? ¿Qué significa eso? Que soy jurado de sustentación de tesis y también asesor. Tengo a mi cargo 4 grupos, ¿no? Que quieren de posgrado y de pregrado, que quieren titularse y están haciendo sus tesis, pues, ¿no? Porque ustedes saben que Garcilaso va a cerrar pronto y le está dando la oportunidad a todos para que puedan obtener su título profesional o sus títulos de segunda especialidad. Entonces, en eso estamos. Posgrado. Posgrado también, claro. ¿Sí? Pero hay un... para que se pueda inscribir, ¿sí? ¿Puedes inscribir? Conversamos. Ah, ya, sí. Entonces, sí, es para todos, porque Garcilaso cierra en realidad el año 26, ¿ya? Definitivamente, salvo que haya algún cambio de razón social o algo, ¿no? Claro, ¿no? Pero muchos se están incluyendo en estos grupos, ¿no? Entonces hay diversos asesores que lo distribuyen en diferentes grupos y bueno, van desarrollando sus trabajos, ¿no? Sus trabajos académicos o sus tesis, según lo que deseen, tanto para pre como para posgrado, ¿no? Entonces soy yo y es de mi oficina, ¿no? Es de mi oficina donde yo trabajo. Muy bien, entonces cuando nosotros vemos un espacio idéntico, cuando nosotros reconocemos un paciente que tiene falta de piezas dentarias, que no pronuncia bien algunas palabras o que tiene algunas dificultades en la fonación, entonces lo primero que nosotros queremos hacer es tratar de restituir la función, ¿no es cierto? Rehabilitar a ese paciente, ¿no? Hay diferentes formas de poder rehabilitar y diferentes tipos de pacientes. Algunos pacientes que le dicen a uno, yo creo que a todos nos han dicho, que quieren masticar bien, ¿no? No les importa mucho la estética, pero sí masticar bien. Otros pacientes, como este caso, les interesa más la estética. Entonces lo rehabilitamos, ¿no? De acuerdo a su condición económica, como carillas, corona, resina, lo que sea, pero lo terminamos haciendo una rehabilitación para que el paciente esté satisfecho. Otros pacientes que eran, como les estaba comentando, masticar bien.
y quedarán pues restituir todas las piezas que perdieron. ¿Con qué? Con implantes dentales, ¿no? Con implantes dentales. Estos implantes dentales son elementos bioinertes, biocompatibles, que no originan ningún rechazo, ¿no? En el momento de su colocación, y que nos van a permitir que se produzca una anquilosis funcional con el hueso para poder luego proceder a hacer una rehabilitación de ese paciente. ¿Correcto? Muy bien, entonces, los implantes dentales se convierten en un medio, ¿no? El éxito a largo plazo de los tratamientos implantológicos depende tanto de la integridad de las estructuras de soporte, que es el hueso, y los tejidos blandos, como de la integridad de las estructuras del sellado periimplantario. Eso tiene que ver con los gaps de conexión que pueden haber entre el implante y los aditamentos protésicos o los abutments, ¿no? Por lo tanto, es conocido como una integración tisular total. Tiene que ser así, porque si no es así o hay un gap, ¿qué va a suceder? ¿Qué creen que pueda suceder si hay un gap en la conexión? No sella bien. ¿Qué hay? Bacterias. Y si hay bacterias, ¿qué ocurre? Mucositis. Y si hay mucositis, ¿qué pasa? Periimplantitis. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hay que evitar. Por eso se llama integración tisular total. Muy bien, GMI es una marca española, presente en el Perú hace bastante tiempo ya en el mercado, ¿no? Que cuenta con estos elementos, cuenta con estos implantes, con estos modelos de implantes, ¿no? Que son de conexión externa, de conexión interna o de hexágono interno y el de conexión cónica. Entonces, cada uno de estos implantes tiene una indicación para el momento de la colocación. Por ejemplo, este implante de acá, si mal no recuerdo, se llama, es el Fénix, ¿no? No se comercializa mucho ahora, creo que sí, ¿no? No se comercializa mucho, es el Fénix, pero es de conexión externa. Es decir, que a partir de la línea amarilla, que es el nivel óseo, tiene que quedar por encima. Este implante de acá es el implante Frontier. Este implante Frontier tiene una superficie pulida, muy pulida en el cuello, lo que permite una mejor adhesión de los fibroblastos, ¿no? Los tejidos blandos en esa zona. Y de aquí hacia abajo, en el macro diseño, tiene una superficie rugosa, ¿no? Tratada, y que estimula la osteointegración con mucha rapidez y mucha tranquilidad, ¿ya? ¿Ok? Y se puede colocar a la altura de la cresta ósea. El otro implante, que es este de acá, es el llamado Avantgarde. Este implante Avantgarde es una conexión tipo conomorse de una angulación de 15 grados, ¿ya? Que se coloca 2 milímetros por debajo del tejido óseo. ¿Sí? Esa es la indicación, por eso está esta línea acá. Por encima, a la altura y por debajo. Muy bien, vamos entonces a ver un poco de la evidencia científica de por qué vamos a utilizar cada uno de estos materiales. Por ejemplo, el doctor Busser, el doctor Cochrane, ¿no? Este grupo, en el año 2000, manifiesta que cuando nosotros colocamos el implante dental a esta altura, a nivel de la cresta, ¿no? Ese contacto, ¿no? Ese es el primer contacto, por eso dice acá FMIC, es el primer contacto con el tejido óseo. Entonces, si nosotros colocamos por encima, 1 milímetro por encima, como eran las condiciones externas, el tejido óseo no se va a reabsorber tanto. Pero si usted lo coloca a la altura del tejido óseo, ese contacto, ese primer contacto va a hacer que se produzca una reabsorción, una remodelación de esa zona, lo que llamamos nosotros la saucerización, ¿correcto? Pero si usted lo coloca por debajo, no se va a producir
¿no? Va a estar más cubierto y ese primer contacto con el hueso, que es indispensable, va a permitir que ese implante esté protegido por tejido óseo. Por eso es que los implantes en la actualidad se está tratando de que se coloquen sumergidos, no a nivel de la cresta, sino sumergidos, 1 milímetro por debajo de la cresta ósea. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok, seguimos avanzando. Entonces, en estos estudios van comparando, ¿no? Van comparando que los implantes sumergidos, ¿no? Los implantes que están sumergidos producen menos reabsorción. Esta es la evidencia científica, ¿no? Esta es la evidencia que los implantes que están sumergidos por debajo del tejido óseo producen menos reabsorción que aquellos implantes que los colocas por debajo del tejido óseo o a nivel del tejido óseo, incluyendo un elemento o una abutment, que son los cicatrizales. Recuerden que ahora también, si encontramos buen torque a la hora de colocar el implante, podemos colocarle un abutment, ¿no? O un cicatrizal, ¿no? Para evitar la segunda cirugía, ¿ya? Entonces, hay dos tipos de cicatrizales: los cicatrizales que son estéticos y los cicatrizales que son anatómicos. ¿Qué es lo que nos dice este estudio? Que todos los implantes sumergidos, ¿ya? Producen menos reabsorción. Cuando usted le pone también, le puede adicionar un abutment anatómico, no estético. ¿Correcto? Perfecto. ¿Qué más tenemos? Otro estudio acá tenemos sobre la forma de los implantes, los macrodiseños de los implantes, ¿no? En donde nos dice que el macrodiseño C, ¿no? El macrodiseño C, ese macrodiseño nos va a permitir difundir mejor la fuerza y se produce una integración mucho más adecuada. ¿Correcto? Entonces se está dejando de usar estas formas, ¿no? Y se está usando estas formas que le llamamos híbridas, porque son cilíndricos cónicas. ¿Sí? En cuanto al macrodiseño. Luego tenemos un detalle adicional: las microroscas que se producen en el cuello del implante. Recuerden que cuando nosotros tenemos un implante a la vista, tenemos una plataforma, tenemos un cuerpo y tenemos un ápice. ¿Correcto? La plataforma, el cuerpo y el ápice. En la parte del módulo crestal donde está la plataforma, ¿no? Hay algunos implantes muestran unas pequeñas líneas, ¿no? Unas microroscas, unos microhilos. Esos microhilos, miren, dice acá que el diseño de las microroscas en el cuello del implante puede reducir la pérdida del hueso marginal y disminuir la tensión de cizallamiento del hueso periimplantario. Imagínense, ya hay los estudios estereolitográficos, o sea, todavía hay maquetas, ya nos van diciendo que esas microroscas de esos implantes están produciendo difusión de fuerzas, tanto en la colocación como en la rehabilitación. Entonces, vemos esto, por ejemplo, ¿no? Ya en el año 2016, por cortesía del doctor José Balaguer, ¿no? De Valencia, que nos mandó la fotito, ¿ya? Que él va poniendo un implante frontier a la altura del hueso y un implante avant-garde por debajo del hueso. Y en 4 o 5 años, el hueso, permanece tal cual se colocó. ¿Correcto? Con el aditamiento. ¿Qué más? Igual, acá hay otro estudio, ¿no? Del grupo Mohamed, ¿no? En el cual habla también de las microroscas. O sea, ¿qué significa eso? Que esas microroscas que encontramos en el módulo crestal son importantes para la difusión de las fuerzas y disminución del estrés, ¿no? Por lo tanto, estos implantes que son el avant-garde o el frontier, con estos macro diseños van a producir una menor reabsorción ósea. Eso es lo que dicen los estudios, ahí están, ¿no? Ahí están los estudios. Van a producir menor reabsorción ósea tanto en la colocación como en la rehabilitación de los implantes. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Ahí están los niveles óseos que se están presentando, ¿ya? Durante el proceso de rehabilitación o en la colocación de los implantes. Entonces, este es el esquema de lo que les estaba hablando, ¿no? Cuando los implantes están colocados 1 milímetro por debajo del tejido óseo.
En este caso, la indicación es para los implantes Avantgarde, ¿no? ¿Por qué? Porque los implantes Avantgarde tienen todo el implante, tiene una superficie rugosa tratada, no tiene ninguna zona pulida, ¿no? Entonces tienen que estar por debajo del pigmento, ¿no? Bien, y eso nos va a permitir poder hacer nuestras rehabilitaciones con confianza para que no se produzca una reabsorción ósea, ¿no? Tanto con nuestros cicatrizales anatómicos, ¿no? No estéticos, sino anatómicos, y también con los multiestéticos o multilingües, ¿no? Para las rehabilitaciones totales completas. Muy bien. Los resultados de estos estudios, miren, indican que la conexión interna cónica y su colocación infracristal tiene un impacto positivo sobre el mantenimiento y la remodelación ósea cristal. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Miren, que la conexión cónica interna estimula estimula la remodelación del tejido óseo, ¿sí? Y evita, ¿no? Evita que se reabsorba la crista, ¿no? Por lo tanto, no va a haber, ¿qué es lo que no habría? Esa ausencia, no habría esa ausencia, ¿no? Todo tratamiento de implantes es un tratamiento prostodóntico, ¿sí? Porque el paciente viene con sus dientes, ¿no? En el que una de sus fases es quirúrgica, ¿no? Porque usted va a hacer primero su diseño, ¿no? Y después va a ver dónde va a colocar los implantes. ¿Es correcto hasta ahí? La integración es un requisito fundamental, pero a la vez es solo un medio para la realización de una prótesis, porque los implantes tienen que estar integrados. Si no estamos integrados, esto no funciona, ¿no? Entonces debe satisfacer las demandas del paciente, que debe, porque tiene que mantenerse en la misma situación donde uno lo colocó y durar años, durar muchos años, porque el paciente no se va a poner un implante para que a los 2 o 3 años se salga, ¿no? Tiene que durar muchísimo tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo creen que puede durar un implante? ¿Cuánto tiempo creen que puede durar un implante? ¿Puedo preguntar? De por vida, ¿no? ¿Ah? De por vida, claro. La literatura refiere más de 30 años ya, ¿no? Más de 30 años utilizando implante. Entonces imagínense, coloques ese implante y 30 años después, pues sigue dando la moral. Está bien, ¿no? Vale la pena, ¿no? Es un buen procedimiento a lo largo del tiempo. Pero estas prótesis o estas coronas, ¿no? Esas coronas tienen que tener una forma fácil de higiene. Tiene que tener algunas características que nos pueden permitir su higienización con mucha facilidad. Porque si no, miren acá, como dicen acá, si el cepillo no entra para poder lavarlo, si el hilo dental se sale deshidratado, ¿no? Entonces, eso va a producir una inflamación, ¿no? Miren acá, dice el 74% de aquellos casos donde la higiene no puede darse, ¿no? Se produce en un 48% de periimplantitis. Pero en el 26% de aquellos pacientes que tienen acceso a hacer la higiene, a hacer la limpieza, la periimplantitis se reduce un 4%, ¿no? Eso significa que nuestro diseño de las prótesis tienen que ser higienizables, tienen que ser de fácil limpieza, para que esto dure en el tiempo, ¿no? Y no se produzca esto, ¿no? Y no se produzca esta reabsorción ósea. Muy bien, por ejemplo acá, ¿no? Vemos este caso, ¿no? Miren cuántos implantes se fueron colocados y miren esto acá, miren cómo no hay un sellado entre la corona y el abutment, ¿no? Miren cómo retiene alimentos, ¿no? En estas zonas. Y esta es una prótesis que no se puede higienizar. Es una prótesis que de por sí va a originar problemas.
felizmente se salieron, ¿no? Para que después puedan volver a tomarse otras impresiones y se puedan hacer otra vez la prótesis con un mejor acabado y un mejor diseño. Estas posiciones, por ejemplo acá, ¿no? Muy juntitas, muy unidos, muy pegaditos, ¿no? También que son errores en el momento del acto quirúrgico. Esto también va a ser difícil poder hacer una rehabilitación. Uno dirá, no, yo utilizo un lado, no, que yo lo adelanto un poquito, pero en sí a la hora de tomar la impresión va a ser un problema, ¿no? Va a ser un problema. Tal vez pueda tomarse individualmente, o tal vez quitarlo y volver a poner otro. Pero esto es lo que a veces se presenta durante la consulta, ¿no? Para hacer rehabilitación. O este caso, las posiciones, ¿no? Las posiciones muy vestibularizadas de los implantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos seguir el trayecto del hueso, ¿no? Queremos seguir el trayecto del hueso, pero al seguir el trayecto del hueso, usted sabe que el hueso superior es ligeramente inclinado hacia el vestibular. Entonces, a la hora de la colocación del implante, pues la fresa y por inercia se les va un poquito hacia el vestibular, ¿no? Y lo dejan enterrado en esta posición. Luego, para hacer la rehabilitación es un problema. Entonces, la prótesis no va a ser tan higienizable, por lo tanto, va a haber recesión, ¿no? Va a haber recesión. Estos son los tipos de prótesis que tienen que ser higienizables, altamente pulidas, ¿no? En porcelana, en circonio, cemento atornilladas o atornilladas, para que tengan durabilidad en el tiempo. ¿Y por qué puede pasar todo esto, no? ¿Por qué puede pasar, por ejemplo, esto acá, no? Porque a veces ponemos el implante y queda tan vestibulizado, porque cuando nosotros nos ponemos a veces para operar y que quede lo más paralelo posible, nos ponemos a las 12 del paciente, ¿no? O sea, nos ponemos delante de su cabeza, entonces lo ponemos derecho acá, pero no nos ponemos a las 9 o a las 10, o no nos ponemos a las 3 y a las 6, de tal manera de que el implante debe de quedar, ¿no? Un poco más en dirección del inferior, no en dirección vertical, sino también en dirección con el inferior. Un consejo cuando se está poniendo eso es, por ejemplo, el contrángulo, ¿no? Se tiene el contrángulo y el contrángulo tiene una parte posterior. Si usted hace una proyección de la fresa desde la parte posterior, la idea es que la parte posterior y la proyección caiga sobre los dientes inferiores, ¿sí? Entonces, de esa manera, usted puede evitar ese tipo de angulaciones tan vestibularizadas cuando va a colocar el implante, ¿sí? Esto es una sugerencia. Hay algunos conceptos básicos, ¿no? Algunos conceptos básicos que tenemos que analizar, como el uso de los paralizadores, como el ensanchamiento progresivo, el uso de los aditamentos para tomar las impresiones, el uso de los pilares que tenemos que usar y el diseño de las prótesis, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo que les puedo comentar con el uso de los paralizadores es que nos ayuda muchísimo para determinar la posición de los implantes, ¿no? El ensanchamiento progresivo es porque tenemos que ir avanzando paso a paso, ¿no? Primero la fresa de 2, la de 2.8, la de 3, la de 3.5, ¿no? La de 4, la de 4.5, hasta poder colocar el implante. Las impresiones, los materiales que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Tenemos que saber cómo funcionan y saber cómo manejarlos, ¿no? Los pilares que tienen que ser mecanizados. No pueden ser bucles, no pueden ser calcinables completamente, porque eso no va a haber una buena adhesión, un buen contacto con el implante, ¿no? Porque el proceso de realizarlo, de colarlo, no lo podemos controlar. Entonces es mejor utilizar en el último de los casos un pilar que sea calcinable con una base de cromo para que el contacto sea mucho más cercano, ¿no? Entre el pilar y si podemos utilizar pilares mecanizados completos, es mucho mejor. Y el diseño de las prótesis que habíamos conversado un poco, que sean prótesis higienizables, fácilmente. Utilizaremos primero la fresa, ¿no? La fresa lanza, ¿no? La fresa lanza, después que hayamos hecho el decolado, podemos utilizar una fresa lanza,
¿ya? Para poder hacer la primera perforación, ¿no? Y eso es lo que nos dice el fabricante. Nosotros tenemos que tratar de seguir las indicaciones que el fabricante nos da previo análisis que nosotros hemos hecho. Ajá, la fresa piloto, bueno, no se ve muy bien, ¿no? La fresa piloto, que es la fresa en la cual uno puede todavía profundizar, porque la lanza solamente corta la cortical, ¿no? La lanza solamente corta la cortical. La segunda profundiza. Usted llega a la profundidad que usted ha diseñado, ¿no? De acuerdo a las medidas que usted va colocando, ¿no? La medida que usted ha diseñado. Y después de eso, el pin de paralelismo. El pin de paralelismo que tiene 2 milímetros de un lado y 2.8 del otro lado. Porque recuerde que una vez que usted coloca el pin de paralelismo se va a dar cuenta si ese implante está, esa perforación o ese neolecho está en la posición ideal. Tanto mesiovestibular, ¿no? Perdón, tanto mesiodistal como vestíbulo lingual, ¿no? Para que quede en el centro, ¿no? Que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora bien, vean ahí esa foto. Una vez que nosotros hemos logrado esto, ¿no? Ambos paralelos, ambos en el centro, el estrés de la cirugía se acabó. Ya no hay más, ¿no? Ya tenemos la profundidad, tenemos la posición. ¿Qué es lo que sigue? Solamente seguir ensanchando. Nada más, ¿no? Tomamos nuestra radiografía, ¿no? Aunque parezca mentira, ahora con el RBG, ¿no? Y la computadora, estas tomas radiográficas pues toman nada prácticamente, es un ratito nada más, y uno toma para verificar que todo esté en una posición correcta y en una posición adecuada. Rapidísimo, ¿no? Y una de las cosas, de las grandes ventajas que tiene esta marca, ¿ya? Que tiene la marca de Gemelli, es que utiliza estos elementos. Estos elementos son los topes de goma. Los topes. Estos topes le van a permitir a usted ya no estar midiendo dónde va a fresar, sino le va a medir ya la profundidad de hasta dónde va a ser. ¿Qué significa esto? Este tope puede ser de 13, puede ser de 11, puede ser de 8, puede ser de 10, ¿no? De 8, 10, 11, 5, 13. Esas son las medidas de los topes para que usted pueda profundizar la longitud del implante. Si nosotros hemos diseñado colocar un implante con un morse, la manga, ¿no? De conexión cónica y va a quedar por debajo del tejido óseo, entonces usted va a fresar. Si ha decidido colocar un implante de 10, ¿no? Entonces fresará 11.5. Si ha decidido colocar un implante de 11.5, fresará con el tope de 13, ¿no? De profundidad. Entonces, estos topes nos permiten obtener un buen resultado, nos permite visualizar mejor, como ven ahí en la imagen, ¿no? Para que no se nos pase, ¿no? Para que no se nos pase la fresa, para que no profundicemos más allá de lo necesario y de lo que nosotros estamos buscando. Es de fácil colocación y de fácil retiro, no demora nada, ¿no? No demora nada. Y por último, una vez que ya logramos el ensanchado, sí les sugiero que siempre coloquen la avellanadora, ¿no? La fresa avellanadora. La fresa avellanadora es para darle un poquito más de ensanchamiento en la parte crestal para que el implante ingrese de una forma pasiva. ¿Qué más podemos decir? ¿Para qué más nos sirve esto? Por naturaleza, cuando uno va a colocar un implante dental, ¿no? Siempre se nos desvía hacia vestibular un poquito. Entonces, con esta fresa avellanadora, que es la última, si no lo hemos podido corregir antes, a la hora del fresado, la jalamos un poquito hacia el lingual o hacia palatino, de tal manera de que el alveolo va a estar tirado hacia esa zona. Cuando coloque el implante, va a quedar en una mejor posición. Eso es algo que más o menos he trabajado yo cada vez que voy colocando los implantes, ¿no? Por ejemplo, ahí la avellanadora y se coloca a esta altura. Lástima, no se ve muy bien en el video, ¿no? Ajá. Que solamente es una pasada, un poner y sacar, nada más, ¿no?
después de ello, una vez que ya está el neoalveolo, ¿no? Fresado, se inserta el implante con el motor, que es muy fácil, ¿no? A 35 newtons, ¿no? 25 revoluciones por minuto, y se coloca el implante, ¿no? Miren, ve ahí, con este transportador que se puede utilizar como si fuera un pilar, ¿no? Un pilar de conexión, un pilar, ¿no? Que puede ser tallado, ¿no? Rapidísimo, estamos hablando de 15 segundos, 12 segundos, se puede colocar el implante. Y si no lo quiere colocar así, pues lo coloca de la forma tradicional, ¿no? Sin el pilar, ¿no? Sin el pilar, sin el transportador, y va directamente al tejido. No demora mucho, poquísimo, ¿no? Entonces, la técnica de colocación de los implantes es rápida, no demora mucho ya, ¿no? Antes había así, lo que sí es el tema de bioseguridad, eso sí hay que conservar, ¿no? Luego de ello le ponemos la tapita de cierre y si usted quiere adicionar o profundizar un poquito, recuerden que nosotros estábamos poniendo un implante de 10 y fresamos hasta 11. Entonces con el motor hasta donde se detiene, a veces el implante falta enterrar un poquito y utiliza la llave dinamométrica para poder introducirlo un poquito más, ¿no? Para poder introducir un poquito más, ¿no? Y finalmente colocar la tapita de cierre, ¿no? La tapita de cierre del implante o ponerle el cicatrizal anatómico, ¿no? El cicatrizal anatómico que hablábamos al comienzo de los estudios, ¿sí? Correcto. Y esta llavecita, ¿no? Se utiliza, es una llave estándar, ¿no? Es la llave 1.2, ¿no? Para poder ejercer el torque de 15 minutos, como dice acá la imagen, ¿no? En la colocación del cicatrizal y del implante. Muy bien, entonces, esos, miren qué fácil, ¿no? Es colocar un implante dental. Miren, por ejemplo, en este caso, se ha producido una absorción dentinaria interna, ¿no? Se ha hecho 2 o 3 veces ese tratamiento de endodoncia y esa pieza dentaria, pues en realidad ya no estaba para solucionar nada, ¿no? Y ponerle pernos más anchos porque se va a fracturar. Entonces se decidió extraerse, se hizo una regeneración y luego la colocación del implante, ¿no? Se ubicó tridimensionalmente, ¿no? El pin de paralelismo y se colocó el implante. Y después su posterior rehabilitación, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, lleva más de 4 años, ¿no? Y está bien, el paciente está contento, no tiene ningún tipo de problema y no se le ha ni movido ni salido nada, ¿no? Un detalle, cuando nosotros vamos a colocar los cicatrizales o estamos haciendo, por ejemplo, el proceso de rehabilitación, ya le hemos puesto el cicatrizal, podemos adicionar acá un poquito de, ¿qué creen que sea esto? Para desinfectar. ¿Cómo? Clorhexidina en gel. Así es.